Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Llenos aquí un día más para compartir la lección divina, lectura orante de la palabra. Hoy día sábado, finalizando esta semana número 5 del tiempo ordinario, cerramos con una maravillosa lectura del Evangelio de hoy. Ya vamos a ver la lectura. Te voy a acompañar paso a paso en esta lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso a la cual nos va a llevar esta palabra de Dios que nos va a dirigir directamente al corazón, a ti y a mí. No vamos a leer una historia, no vamos a leer un libro de espiritualidad, vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Recordemos que la palabra de Dios es actual, se actualiza en nuestra vida, en lo que nos sucede. Dios nos habla a través de los acontecimientos. Entonces vamos a estar muy atentos y atentas a lo que hoy Dios nos va a plantear a través de este evangelio. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te doy la bienvenida. Te invito a quedarte hasta el final para que al final te voy a dar una serie de recomendaciones. Si te ha gustado esta práctica, cómo puedes profundizar este estudio de la lección divina. Por los momentos, decirte que me apoyes con un me gusta aquí en el video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas, a todos aquellos que ya son seguidores de este canal. Gracias por su apoyo, sigan apoyando para que muchas más personas puedan acercarse a la lectura orante de la palabra. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Entramos al primer paso de la lección divina, la lectura. Hoy nos corresponde el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En este Evangelio vamos a escuchar esa voz de Dios que nos va a saciar con esa misericordia. Nos va a mostrar cómo Él aplica esa misericordia a través de señales concretas. Entonces, te invito a abrir tu Biblia, sigue la lectura desde allí o desde aquí, desde la pantalla. Vamos a hacer una lectura en voz alta. Comencemos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta.
Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haberla leído la lectura por primera vez, debemos contestar lo siguiente: ¿qué dice el texto? Y aquí nos está invitando a entrar al detalle del texto. Vamos a subrayar, vamos a extraer. Para esto vamos a usar el cuaderno espiritual que vamos a tener a mano y vamos a tomar nota de todos estos detalles, los que más me llamen la atención. Vamos a identificar los personajes, vamos a identificar todas las señales, los signos que está haciendo Jesús para que luego esto nos pueda llevar a la meditación. Te voy a ir acompañando paso a paso. Bien, entonces te voy a ir compartiendo estos detalles que he extraído de la lectura. Vamos a ir paso a paso revisando. Aquí te hice referencia a los versículos, ¿sí? Versículo, no, antes de entrar allí, voy a hacerte una acotación para entrar en contexto sobre lo que hemos leído. Debemos subrayar que el texto del Evangelio de hoy nos trae la segunda multiplicación de los panes. El hilo que une varios episodios de esta parte de Marcos es el alimento, el pan. Después del banquete de la muerte de Marcos 6, 17, 29, viene el banquete de la vida. Marcos 6 del 30 al 44. Durante la travesía del lago, los discípulos tienen miedo porque no entendieron nada de la multiplicación del pan en el desierto. Marcos 6, 51, 52. Estoy haciendo un recuento de todos los episodios que ya hemos pasado, como los relata San Marcos. Enseguida Jesús declara puros los alimentos. Capítulo 7, versículos del 1 al 23. En la conversación de Jesús con la mujer cananea, los paganos van a comer las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso se lo dice en Marcos 7, 24, 30. Y aquí en el Evangelio de hoy, Marcos relata la segunda multiplicación de los panes. Y la encontramos ya en el capítulo 8, versículos del 1 al 10. Con ese recuento te estoy contextualizando cómo viene San Marcos relatándonos todos los episodios y las enseñanzas de Jesús para caer en este capítulo 8. Entonces, versículos del 1 al 3, ahora sí. Vemos la situación de la gente y la reacción de Jesús. ¿Qué nos dice la lectura? La multitud se reúne alrededor de Jesús en el desierto y estaba sin comer. Por supuesto, estaba hambrienta. Jesús llama a los discípulos y les expone el problema. Y les dice: siento compasión de esta gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. En esta preocupación de Jesús despuntan dos cosas muy importantes. Primero, la gente olvida casa y comida para ir detrás de Jesús en el desierto, señal de que Jesús tiene que haber tenido una simpatía ambulante. Veíamos en los anteriores relatos de Marcos cómo Jesús se movía de aquí para allá y la gente lo seguía, la gente lo buscaba. Así se ocultara en casas, iban a buscarlo a esas casas. Entonces ya Jesús tenía una popularidad a tal punto de que la gente le sigue en el desierto y se queda 3 días, nos dice la lectura de hoy, 3 días con él. Jesús no manda a resolver el problema, solamente les manifiesta a sus discípulos su preocupación.
Parece un problema sin solución porque no tenían a la mano cómo resolver, estaban en el desierto. Imagínense en el desierto, no había una panadería, un sitio para poder comprar pan. Eh, Digo yo panadería porque lo estoy viendo en la actualidad, pero imaginémonos en la época de Jesús, no había una casa en donde pudiesen elaborar el pan para dárselo a la gente, no tenían nada cerca con qué proveerse. Y entonces Jesús les plantea esta preocupación a los discípulos, no para que resuelvan el problema, sino para que se inmiscuyan en esa preocupación de Jesús y estuviesen preparados para lo que él iba a hacer. Parecía un problema sin solución. Ahora vayamos al versículo 4. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? El primer malentendido. Hubo un primer malentendido. Los discípulos piensan en una solución según la cual tienen que buscar pan para la gente. No se les pasa por la cabeza que la gente misma puede tener una solución. Y dicen, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Con otras palabras, piensan en una solución tradicional, ¿no? En la que pensamos tú y yo hace un momento. Alguien tiene que recaudar dinero, comprar el pan y distribuirlo a la gente. Ellos mismos perciben que en aquel desierto esta solución no es viable, pero no encuentran otra para resolver el problema. Es decir, si Jesús insiste en no mandar a la gente de vuelta a casa, no habrá solución para el hambre de la gente. Esa era la respuesta de los discípulos, no hay solución. Versículos 5 hasta el 7. Jesús les muestra que sí hay una solución y Él la encuentra. Primero pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le responden, 7. Enseguida manda a la gente a sentarse. Después, tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Utilizó a sus discípulos como el medio para la distribución de ese alimento. Lo mismo hizo con los peces, como en la primera multiplicación en Marcos 6:41. La forma en que Marcos describe la actitud de Jesús recuerda a la Eucaristía. Nos hace memoria a la Eucaristía. El mensaje es este: la participación en la Eucaristía tiene que llevarnos a dar y a compartir con los que no tienen pan. Versículos 8 hasta el 10. ¿Y cuál es el resultado? Todos comieron, quedaron saciados y hasta hubo sobras. Solución inesperada, nacida desde dentro del pueblo, desde lo poco que habían traído. En la primera multiplicación sobraron 12 cestos, aquí 7. En la primera había 5.000 personas, aquí 4.000. En la primera había 5 panes y 2 peces, y aquí 7 panes y algunos peces. Vemos la comparación. Sigue siendo el mismo milagro, el mismo Jesús, que les demuestra a los discípulos que en el acto de la disposición de dar hay multiplicación. El peligro de la ideología dominante que existía en aquel momento, los discípulos pensaban de una manera y Jesús pensaba de otra. Recordemos que los discípulos estaban contaminados por la manera de pensar de los fariseos. En la manera de pensar de los discípulos emerge esa ideología dominante y la manera común de pensar de las personas. Jesús piensa en forma diferente,
no es porque una persona va con Jesús y vive en comunidad, ya es santa y es renovada. Escuchemos bien esto. Los discípulos no cambiaron de la noche a la mañana, no por estar con Jesús y vivir con Él y compartir con Él, cambiaron de la noche a la mañana y fueron santos. Eso no es así, hermanos. Todo se da a través de las vivencias, de las enseñanzas, de los aprendizajes, paso a paso, poco a poco. Entonces, en medio de los discípulos, cada vez de nuevo se infiltraba la mentalidad antigua, ya que el fermento de Herodes en ese momento eh, estaba reinando el rey Herodes, por tanto, había una mentalidad herodiana también, además de las fariseas. Eran las ideologías dominantes, tenían raíces profundas en la vida de aquella gente y la conversión que Jesús les pide a sus discípulos va más allá y va más a fondo. Él quiere llegar a la raíz y erradicar los varios tipos de fermento, esas mentalidades equivocadas que habían en la época. Él quiere que el fermento de esa comunidad encerrada en sí misma, sin apertura, que decía, quien no está en contra, está a favor. Para Jesús, lo que le importa no es si la persona es o no miembro de la comunidad. Lo importante para él es si hace o no hace el bien que la comunidad debe realizar. A él no le importa si pertenece a una o a otra comunidad. El fermento del grupo que se considera superior a otros, ese era, les estoy haciendo referencia a los varios tipos de fermentos que Jesús quería erradicar. El primero era de la comunidad encerrada en sí misma, el segundo, del grupo que se considera superior a otros. Y Jesús les responde, ¿no saben con qué espíritu están siendo animados? Es el Espíritu de Dios. El siguiente fermento era la mentalidad de clase y la competitividad que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano y que se infiltraba ya en la pequeña comunidad que estaba comenzando. Jesús responde, el primero que sea el último. Es el punto en que más insistió y del que más dio testimonio. No he venido para ser servido, sino para servir. El otro fermento que quería erradicar Jesús, la mentalidad de la cultura de la época que marginaba a los pequeños, a los niños. Jesús responde, dejen que los niños vengan a mí. Él pone a los niños como profesores de los adultos. Quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como en el tiempo de Jesús, también hoy la mentalidad neoliberal renace y reaparece en la vida de las comunidades y de las familias. La lectura orante del Evangelio, hermanos, hecha en comunidad, puede ayudarnos a cambiar la vida y la visión de las cosas y a seguir convirtiéndonos, siendo fieles al proyecto de Jesús, pero hecha en comunidad. Así que aprovecha este canal como comunidad. Si no tienes una comunidad de fe, aprovecha este canal. Si la tienes, comparte lo que recibes aquí en tu comunidad y así vamos enriqueciéndonos. También te invito a que tú compartas en la casilla de comentarios tu experiencia, tu comentario y así vamos creciendo. Amén. Hay que compartir. Esa es la clave de hoy. Bien, y así entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Ahora, con todo aquello que hemos detallado en la lectura, y vaya que son detalles importantes, vamos a meditar. Ahora, ¿qué me dicen a mí estos detalles? ¿Qué me ha llamado la atención de todo esto y cómo me toca el corazón el Señor
con esto que me está diciendo, hey, por ahí no es por aquí. Debes arreglar esta actitud. Entonces, voy a compartirte algunas reflexiones que he hecho para que profundicemos aún más en nuestra meditación personal. Veamos. En principio, te comparto 3 puntos, 3 aspectos de esta meditación en los cuales me voy a basar para que hagamos una reflexión de nuestras actitudes. De eso se trata la meditación. Hagamos una reflexión de nuestras actitudes, de cómo estamos viendo la vida, de cómo nos estamos comportándonos, cómo estamos respondiendo a lo que nos sucede. Y así vamos a ir descubriendo cuán dentro o fuera estamos del plan de Dios. El primero, ¿cuántos panes tienes? Es la expresión que usa Jesús y hoy nos los dice a nosotros. ¿Cuántos panes tienes? Jesús, hermanos, también tiene hambre, pero observa primero a los que lo siguen y ve antes que a verse a él mismo, ve las necesidades que hay en los demás. Le da compasión, le da compasión. Creo que esa es la palabra que utiliza Jesús. Bueno, me da lástima, dice aquí la escritura, la palabra. Le da lástima su sufrimiento y no se desentiende de ese sufrimiento, sino que actúa. Jesús te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿cuánto tienes para dar? Aunque tengas poco, quiero tu todo, nos dice Jesús, a ti y a mí. Aunque tengas poco, lo quiero todo. Preguntémonos, ¿soy generoso, soy generosa? ¿O más bien me caracterizo por ser tacaño o tacaña? ¿Doy lo mínimo porque no me quiero dar al máximo? Segundo aspecto, me da risa porque eso nos interpela, ¿verdad que sí? Esas preguntas nos interpelan. Segundo aspecto, dio gracias, los partió y se los dio. Fíjense que estos son los mismos verbos que caracterizan la última cena y en cada misa sucede lo mismo. Toda nuestra vida, por tanto, debe girar en torno a esta constante de actuar de Jesús. Primero, agradecer. Segundo, partir. Tercero, dar. Agradecer, partir y dar. Ahora enfoquémonos en nuestra vida, en nuestras relaciones, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de comunidad, con cualquier persona que tratemos. Agradezcamos por su amor, por su servicio, por estar. Segundo, partámonos. Partámonos por ayudarlos. Y tercero, darnos con generosidad a ellos, darnos con generosidad. Agradecerles, partirnos y darnos. Wow, tercer aspecto, hasta quedar satisfechos. Esa es la otra expresión increíble, que con poco
todos quedaron satisfechos. Cuando Dios da algo, hermanos y hermanas, nunca nos deja insatisfechos, ¿verdad que no? Cuando vamos a una misa y la disfrutamos y la vivimos al máximo, quedamos satisfechos, quedamos llenos de ese amor de Dios. Cuando vamos a una adoración al Santísimo y la disfrutamos y la vivimos como debe ser, con entrega, con amor, quedamos llenos, satisfechos de ese amor de Jesús. Cuando vamos a una comunidad a compartir la palabra, porque es lo ideal compartir la palabra en comunidad, quedamos llenos, quedamos satisfechos de las experiencias que hemos compartido y que los demás han compartido con nosotros. Entonces, siempre el que da, le sobra. Dios es un Dios de abundancia. En cambio, el demonio siempre lleva la contraria, siempre nos quita, siempre deja con ese sabor de insatisfacción. Después de un pecado, por muy placentero que parezca, siempre deja vacíos y con el amargo sabor de tristeza, porque la tristeza no viene de Dios, viene del demonio, de esa de ese pecado que debemos erradicar, pero paso a paso, poco a poco. El Señor va dándonos luces a medida que nos acerquemos a su palabra. Recordemos lo que te dije al comienzo, los discípulos no cambiaron de la noche a la mañana. Ellos llegaron allí con sus pecados, con sus miserias, con sus errores, pero poco a poco fueron cambiando, poco a poco. Entonces, tú y yo preguntémonos, ¿le doy o le quito al otro? ¿Le doy o le quito? ¿Cuál sabor o sentimiento suelo dejar en quien se acerca a mí? ¿Cuál sabor y sentimiento suelo dejar a quien se acerca a mí? Y eso le puedo preguntar yo a ustedes. ¿Cuál sabor y sentimiento te dejo cuando escuchas mi predicación? Vamos a meditar profundamente, hermanos, en lo que estamos dando y en nuestras actitudes. Amén. Tercer paso de la lección divina, la oración. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo a Dios después de haber escuchado todas estas maravillas y haber descubierto en lo que estoy fallando? Te voy a compartir mi oración, la voy a hacer comunitaria, la voy a hacer como si la dijéramos todos. Te invito a hacer tu propia oración personal, que la compartas en la casilla de comentarios para que todos podamos leerla, podamos nutrirnos de lo que cada uno ha meditado o ha orado. Y pues en este momento te invito a hacerla conmigo, ¿vale? Comencemos. Padre bueno, danos más generosidad para que incluso aunque tengamos poco, lo entreguemos todo, Señor. Queremos darte siempre las gracias, partirnos por servir y darnos a los demás. Que nadie se vaya de nosotros sin ser mejor, sin estar más feliz, sin estar satisfecho. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora entramos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver este texto? Y este es el momento de permanecer en silencio, dejando que la palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Y yo te sugeriría que te sumergieras en la escena de ese texto,
que estés allí, primero en el lugar de esos hambrientos, que son saciados por Jesús, a los cuales Jesús les hace llegar el pan para saciarlos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace ver ese gesto de Jesús? Y luego, ponte en el lugar de los discípulos. En los discípulos que fueron enviados por Jesús a repartir ese pan y que en primer momento se vieron imposibilitados de resolver el problema, aunque Jesús no le había entregado el problema, sino les había manifestado su preocupación. ¿Cómo se siente tu corazón estando en el lugar del discípulo? Hagamos esa contemplación, contemplemos ese momento junto a Jesús. Si quieres, detén un momento el video, quédate en silencio y visualízate allí, dentro de esa lectura, y háblale a Jesús. Dale gracias al Señor por todo lo que nos enseña día a día. Y ahora entramos al quinto paso de la lección divina, que nos lleva al propósito o al compromiso. Y es momento de llevar a la práctica lo que hemos sentido, escuchado, que Jesús nos ha corregido. Y la pregunta exacta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y podríamos sacar nuestros propósitos de lo que hemos meditado. Entonces, vamos a repasar un momento la meditación. Primero, el Señor nos interpelaba o nos interrogaba sobre cuántos panes tienes y nos preguntaba sobre nuestra generosidad, cuánto tienes para dar. A lo mejor pensamos que es poco lo que tenemos para dar. Bueno, yo no tengo muchas capacidades, tengo poco para dar. Y el Señor nos recordaba que aunque tengas poco, Él quiere nuestro todo. Él lo quiere todo, todo. Entonces, entreguémosle al Señor. ¿Cuál es el propósito, hermano? Entregar todo lo que tienes, todo lo que te salga del corazón, entrégalo sin temor, porque el Señor lo va a multiplicar. El Señor va a hacer maravillas a través de lo poco que tú tienes y lo poco que yo tenga. Entonces, ese es el primer propósito en el cual debe ir enfocado nuestro compromiso. Luego, nos recordaba las 3 palabras fundamentales de esta lectura: dar gracias, partir y dar. Y nos invitaba a agradecerle a Dios por su amor, a partirnos para ayudar a los demás y dar con generosidad. Propósito: agradecer, partirnos y dar. Y luego también la meditación nos invitaba a preguntarnos cómo se siente la gente cuando entra en contacto conmigo. ¿Qué le suelo dejar a la gente que se acerca a mí? Les suelo dejar sentimientos de alegría, felicidad, satisfacción. Les invito al cambio, o por el contrario, hago como hace el demonio, que siempre nos quita y nos deja con el sabor de insatisfacción. Entonces, si eso es lo que sucede, vamos a proponer hacer un cambio. Y el cambio se va a centrar en lo que dijimos arriba. Vamos a darnos, a partirnos y a ser generosos,
a ser agradecidos, agradecer, partir y dar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que todos los que se acerquen a nosotros les dejemos ese sentimiento de llenura, de satisfacción y de paz. Amén. A ver, compárteme tu propósito, compárteme tu reflexión. ¿Qué te ha parecido esta lectura? ¿Verdad que fue maravillosa? Me encanta leerlos, me encanta cuando me escriben y como podrán ver, les pongo un corazoncito porque los leo a todos los comentarios los estoy leyendo. Gracias, gracias por sus saludos, gracias por su por su agradecimiento. También hay mucha gente agradecida que por primera vez encuentra el canal y se suscribe. Gracias también a ustedes porque lo poco que tengo lo he podido entregar y he visto cómo el Señor lo ha multiplicado. Y este canal es testimonio de eso, hermano. Lo poco que yo soy, lo poco que tengo, no es mío, viene de Dios. Y aquí lo estoy compartiendo y dando con todos ustedes, pero quien está haciendo la obra es el Señor. Amén. Entonces, ánimo. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video, apoyarme con un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y no te vayas del canal sin haber revisado el material que tengo disponible para ti. Si eres miembro de alguna comunidad, eres catequista, tienes varios videos aquí que te pueden servir, te pueden facilitar tus catequesis. También te invito a que comentes y, en fin, vivamos lo que aquí estamos aprendiendo. Llevar a la práctica cada lección divina, cada lectura orante, cada vez que meditamos algo y hacemos un propósito, tratemos de llevarlo a la vida. Por supuesto, solo no podemos. La gracia de Dios nos tiene que acompañar y tenemos que pedirla. Para todos aquellos que es primera vez que ven el video y están interesados en profundizar sobre la lección divina, te dejo abajo en la casilla de descripciones, no en la de comentarios, la de descripciones, abre la pestañita que está debajo del video, la abres y allí hay unos agregados. Entre los agregados que vas a conseguir allí está uno que dice enlace, curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Le das clic allí sobre el enlace y te va a abrir los 6 videos que tengo para ti totalmente gratuitos explicándote paso a paso la Lección Divina en forma teórica y aquí a través de estos videos de lunes a sábado practicarás conmigo. Bien, cualquier pregunta, cualquier inquietud me la dejan abajo en la casilla de comentarios y en fin, te deseo un feliz fin de semana. Nos encomendamos a nuestra Madre, hoy sábado mariano. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Divina Pastora de las almas, cuida de todos nosotros. Amén. Recuerda mañana ir a misa, agradecerle al Señor lo poquito que te ha dado, pero dile, Señor, estoy dispuesto y estoy dispuesta a entregarlo con amor y con alegría. Hasta el lunes, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.